Hermanos, vamos a iniciar en esta mañana con esta serie de temas, de mensajes basados en las 7 palabras desde la cruz. La expresión correcta es las 7 palabras desde la cruz, no de la cruz, ¿verdad?, sino desde la cruz. Las últimas palabras que nuestro Señor Jesucristo pronunció en la cruz. A ver si ya se escucha un poco. Gracias. Y que son en realidad más que 7 palabras, son expresiones que nuestro Señor y Salvador Jesucristo pronunció desde la cruz y que tienen un profundo significado, una profunda importancia para cada uno de nosotros. La primera palabra que nuestro Señor Jesucristo pronunció en la cruz, hermanos, fue: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Allí en Lucas capítulo 23, 34. Desde la cruz nuestro Señor Jesucristo pronunció estas palabras que marcaron la historia, pero que además revelaban el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. En esas palabras, hermanos, lo que podemos notar es la naturaleza divina del perdón. Mientras los hombres crucificaron a nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, Él ofreció su gracia, ofreció su misericordia. Y hermanos, ese perdón que el Señor Jesucristo otorgó no solamente era para los que estaban allí presentes en ese momento, los que le entregaron a muerte, los soldados, los líderes religiosos, la mayoría del pueblo que se encontraba en ese lugar contemplando indiferentes y que habían entregado al Señor Jesucristo. Recuerden ustedes que la palabra del Señor dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero una de las cosas que podemos entender, hermanos, en esta expresión de Jesucristo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen, es que el perdón de Dios es un acto soberano de la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el perdón del Señor no está condicionado a lo que hagamos o a lo que dejemos de hacer, hermanos. Él pidió perdón al Padre que perdonara a quienes lo estaban crucificando, que no mostraban en ese momento ni el más mínimo remordimiento por lo que estaban haciendo. Humanamente hablando, hermanos, esto es muy difícil de comprender. No hay rastro de resentimiento en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ni un solo indicio de que Él estuviera esperando una disculpa antes de ofrecer el perdón. Por eso decimos, hermanos, que el perdón de Cristo es un acto soberano de su gracia, porque nuestro Señor no les exigió que primero entendieran la magnitud de su error ni reconocer su inocencia, simplemente intercede por ellos, porque lo que encontramos aquí, hermanos, es una intercesión de Jesús. Él estaba intercediendo delante de aquellos que lo entregaban a la muerte ante el Padre Celestial, diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No estaba esperando que ellos se arrepintieran, hermanos, sino simplemente estaba pidiendo el perdón. El pecado, hermanos, sabemos que es algo tan horrible que nos separa de Dios. Pero su gracia, hermanos, nos alcanza cuando ni siquiera somos conscientes de nuestra necesidad. Por eso el apóstol Pablo dijo en Romanos 5:8 que Dios nos perdonó
cuando aún éramos pecadores, hermanos. Dice que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores, no cuando esperaba que fuéramos justos, hermanos, ¿verdad? No, ¿verdad? No cuando habíamos cambiado, sino cuando estábamos en rebelión, Dios nos amó primero. Es decir, su amor no es una reacción a nuestra mejora moral, sino una iniciativa soberana que nace de su carácter eterno. Pero hermanos, encontramos también en la Escritura que Jesús no solo pidió el perdón del Padre por los pecadores, sino que Él mismo lo aceptó con su sangre. En el Antiguo Testamento sabemos, hermanos, que los sacrificios eran una sombra de lo que Cristo haría, ¿verdad? Esos animalitos, esa sangre que se derramaba de los animalitos, las ovejas que se sacrificaban, y su sangre preciosa era un tipo de la sangre que Cristo iba a derramar. ¿Recuerdan ustedes que cuando Jesucristo vino, Juan Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? El único que puede quitar verdaderamente, hermanos, y completamente el pecado del ser humano es la sangre de Cristo. Él es el Cordero de Dios perfecto, que fue inmolado, el Cordero de Dios que no tuvo mancha, que no tuvo pecado alguno, y que fue voluntariamente a la cruz del Calvario a cumplir con la voluntad del Padre Celestial. Esos sacrificios del Antiguo Testamento eran solamente una sombra, un tipo del sacrificio perfecto que Jesucristo había de ofrecer en la cruz del Calvario por nosotros, hermanos, para que a través de Él, a través de su sangre preciosa derramada, obtengamos el perdón y la vida eterna. En Hebreos 9:22 dice que su derramamiento de sangre hay, hermanos, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, ¿verdad? Sino solamente por esa sangre que Él derramó. No fue suficiente con que Jesús orara por el perdón de los pecadores, sino que Él se convirtió en la respuesta a esa oración. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen, pero Él mismo se ofreció en sacrificio, Él dio su vida, Él derramó su sangre en la cruz del Calvario para que a través de esa sangre preciosa ahora todos los pecadores podamos obtener vida eterna. Carlos Spurgeon, el gran predicador del siglo XIX, decía acerca de ese perdón de Dios. Dijo él: cuando Cristo oró al Padre, bien podría haber dicho: Padre, mira lo que hacen con tu amado Hijo, júzgalos por el mal que hacen, aquel que los ama y que ha hecho todo lo posible por ellos. Pero no hay oración contra ellos en las palabras que Jesús pronuncia. Ya estaba escrito por el profeta Isaías, e hizo intercesión por los transgresores, y aquí se cumple. Él clama por sus asesinos: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y así es, hermano. El Señor Jesucristo pudo haber clamado por justicia, por causa en contra de aquellos que lo estaban crucificando, de los soldados, del pueblo, de los líderes religiosos, hermanos, pero no clamó por justicia, sino que clamó por misericordia. Pudo haber pedido también el juicio de Dios que descendiera sobre sus opresores, pero no fue así, hermanos. Él pidió que la gracia de Dios los alcanzara, porque así, hermanos, así es el amor de Cristo. Así es el amor de Dios. El amor de Dios es incomparable, como dijo el evangelista San Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios es insondable, es incomparable. El amor de Dios, hermanos, es infinito. Tan grande es que nos cubre a todos, a los más terribles pecadores.
Hermanos, si Cristo pudo interceder por aquellos que lo crucificaban, pregunto, hermanos, ¿quiénes somos nosotros para guardar perdón por aquel que nos agravia? Por guardar resentimiento, más bien quise decir, ¿verdad? ¿Quiénes somos nosotros para guardar resentimiento hacia aquellos que nos han agraviado, que nos han ofendido en algún momento? Creo que todos en algún momento en la vida hemos experimentado pues un agravio, una ofensa de alguien, algún familiar, alguna persona, algún vecino nos agravió, nos ofendió. Hermanos, si Cristo en la cruz del Calvario tuvo la capacidad de interceder y de pedir la gracia de Dios por aquellos que lo habían más que ofendido, hermanos, lo habían herido, lo habían crucificado, lo habían entregado a la muerte, ¿quiénes somos nosotros para no poder perdonar a aquel que nos ofende? ¿Qué excusa, hermanos, nos queda para guardar rencor, hermanos? También nosotros que hemos experimentado, principalmente nosotros que hemos experimentado el amor del Señor, tenemos que ofrecer también el perdón para aquellos que nos ofenden. La primera palabra de Jesús en la cruz nos confronta y nos desafía. El perdón de Dios, hermanos, repito, no es una respuesta al arrepentimiento humano, sino que es un acto soberano de su gracia. No lo ganamos, el perdón de Dios, hermanos, no lo ganamos, no lo merecemos. Más bien, hermanos, ¿qué es lo que merecemos? Dice la palabra del Señor, que lo que merecemos es la muerte eterna, porque la paga del pecado es la muerte, dice la palabra, y muerte eterna, en un lugar de tormento que se llama infierno. La Biblia dice que no hay justo ni a uno, no hay quien haga el bien y nunca peque, ninguno, hermanos. En el universo es una persona justa, todos somos pecadores y todos aquí, hermanos, sin excepción alguna, y todos en el mundo, nosotros merecíamos también, juntamente con ellos, merecíamos la muerte eterna, la condenación eterna. Pero Dios, en su infinita misericordia, hermanos, por la intercesión de Jesús y por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, nos otorgó el perdón cuando no lo merecíamos, hermanos. Eso es algo maravilloso. Ninguno de nosotros, hermanos, lo merecía. Dios lo otorga por amor antes que ni siquiera lo busquemos, hermanos. Eso es lo maravilloso del amor del Señor. Jesús nos mostró no solo cómo perdonar, sino también, incluso más allá de eso, hermanos, incluso cómo amar a nuestros enemigos. Pero hay una cosa que nos muestra la Biblia, hermanos, una realidad. La ceguera espiritual que impide ver la verdad. Como dijo Jesucristo en esta intercesión, dijo: Padre, perdónalos, ¿por qué? Porque no saben lo que hacen. Ahora, el Señor Jesucristo no estaba diciendo que eran inocentes, hermanos. No estaba declarando la inocencia de aquellos que lo crucificaban. Ellos eran culpables. Pero más bien cuando Jesucristo dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen, estaba describiendo la ceguera espiritual de aquellos que creían que estaban haciendo lo correcto. Ellos pensaban que estaban defendiendo la religión judía en contra de una falsedad, pero en realidad, hermanos, es que estaban, como dice la palabra del Señor, cegados espiritualmente, porque hay algo que nos muestra la Biblia, hermanos. Todos los seres humanos en su condición de pecado han sido cegados espiritualmente, no pueden ver las cosas espirituales, no pueden comprender las cosas de Dios, dijo el apóstol Pablo. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, dijo Pablo, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El diablo
ha cegado el entendimiento del ser humano, también por causa del pecado, para que no comprenda estas realidades de Dios. Y damos gracias, hermanos, porque sabemos que la luz del Evangelio vino a nosotros. Por la gracia del Señor, hermanos, Él iluminó nuestra mente, iluminó nuestro corazón, sacó las penumbras que había en nuestro corazón para que podamos ver esas maravillas de Dios y sobre todo experimentar ese perdón que Dios otorgó a través de Jesucristo. Pablo explica que Satanás es el Dios de este siglo que ha cegado a los incrédulos para que no puedan ver la verdad del Evangelio. Y no se trata, hermanos, solo de ignorancia intelectual, sino de una ceguera espiritual profunda. Pero la crucifixión de Jesús, hermanos, es la prueba más clara de esta realidad. El pecado hace que los hombres odien y rechacen la verdad de Dios. El Hijo de Dios fue rechazado por esa ceguera espiritual que había en el pueblo. Y este es un patrón que se repite a lo largo de la historia. Miren, hermanos, la ceguera espiritual no comenzó con los soldados romanos ni con los líderes judíos, sino que es una tragedia que ha marcado a la humanidad desde el principio. Desde los días de Noé, hermanos, la gente vivía sin temor de Dios, burlándose de la advertencia del juicio que vendría cuando Noé predicaba. No comprendieron lo que hacían hasta que dice la Biblia que fue demasiado tarde, que vino el diluvio y se los llevó a todos. Los egipcios que presenciaron las plagas enviadas por Dios y vieron su poder en acción, pero aún así el corazón de Faraón se endureció, no entendió. Faraón no entendió y los demás egipcios tampoco, hasta que su primogénito murió y la nación quedó totalmente devastada. ¿Qué decir en los tiempos de los profetas, hermanos? El pueblo de Israel repentinamente rechazó el llamado de Dios al arrepentimiento, porque Dios llamaba a los hombres al arrepentimiento a través de sus profetas, y ellos los apedreaban, los rechazaron, y algunos de ellos murieron también por causa de la incredulidad y dureza de corazón del pueblo. Jeremías clamó con dolor. Pero este pueblo, dijo Jeremías, tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron y no dijeron en su corazón: temamos ahora a Jehová, Dios nuestro. El mismo patrón, hermanos, de ceguera y endurecimiento se ve en cada generación. La humanidad, atrapada en su orgullo y pecado, rechaza la voz de Dios hasta que las consecuencias son innegables. Pero la crucifixión del Hijo de Dios fue la expresión más extrema de esa ceguera espiritual, hermanos. El apóstol Pablo es un ejemplo de lo que hizo la gracia de Dios, ¿verdad? Recuerdan ustedes que el apóstol Pablo perseguía a la iglesia, perseguía a los creyentes hasta la muerte, los encarcelaba, dice la palabra del Señor, hasta que Cristo se le presentó en el camino a Damasco y lo transformó y tocó su corazón y quitó la ceguera espiritual y cambió la vida de este hombre en un hombre transformado por la gracia del Señor. Quedó ciego por un tiempo, pero al final la vista le fue de vuelta. Pero hermanos, lo más importante es que la visión espiritual le fue dada al apóstol Pablo, que reconoció más tarde su ignorancia, escribiendo en 1 Timoteo 1:13, dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, fui recibido en misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pablo reconoce, ¿verdad?, que él se encontraba perdido, ignorante de las realidades espirituales, en esa oscuridad de pecado, pero que Dios,
hermanos, lo llevó al reino de la luz a través de la obra de Jesucristo. Aquí vemos en este personaje cómo la gracia de Dios actúa sobre los pecadores que viven en ignorancia. Jesús, hermanos, concluyendo, no solo pidió al Padre que perdonara a aquellos que lo crucificaban, sino que su oración, hermanos, se extendió a todos los que, como Pablo, nosotros también nos incluimos, estábamos ciegos y necesitados de ser iluminados. Pero damos gracias al Señor, hermanos, que el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, una de sus últimas palabras fueron: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y esas palabras, esa expresión, esa intercesión de Jesucristo nos alcanzó a nosotros, que hemos sido perdonados por gracia, por esa gracia soberana de Dios, cuando, siendo aún pecadores, hermanos, Cristo murió por nosotros. Y por ese amor que ha sido derramado en nuestra vida y ese perdón que fue derramado en cada uno de nosotros, podemos también perdonar a los que nos ofenden y aún, hermanos, más allá de ello, amar a nuestros enemigos y compartirles este bendito mensaje del Evangelio. Hermanos, en este día estaremos meditando en estas 7 palabras desde la cruz, que el amor del Señor inunde nuestros corazones, que experimentemos cada vez más su gracia y que también la manifestemos a otros que están cerca de nosotros, hermanos, compartiendo este mensaje de amor y de misericordia con aquellos que se encuentran en la misma condición en la que nosotros nos encontramos en un tiempo. Oremos para dar gracias a Dios. Señor, muchas gracias por la grandeza de tu amor. Gracias porque allí en la cruz pronunciaste esta palabra del perdón, del amor de Dios. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí, Señor, y a través del amor de Jesucristo obtuvimos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna, no porque seamos buenos, no por méritos, sino únicamente por la gracia y misericordia de Dios. Ahora, Señor, te amamos porque tú nos amaste a nosotros primero. Gracias porque la iniciativa fue tuya. Si te amamos es porque tú nos amaste primero y correspondemos a tu amor. Permítenos expresarlo, manifestarlo y transmitir también, compartir esta gracia a través del mensaje del Evangelio. Te agradecemos, Señor, por todo ello, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos.